This call is now being recorded. Buenas. Bakayete gente. Está medio Está medio lento. lento. ¿Cómo están ¿Cómo están todos? todos? Van ¿Se a van a salir salir después? No, No, parece que parece que nos parece que nos quedamos. quedamos. Se escucha, ¿sabes? Como un eco, como que retumba en de Diego. Algunos Algunos tienen tienen abierto abierto con el con el volumen. volumen. ¿A mí me escuchan bien? Sí, Sí, ahí ¿Me escuchan bien? Porque yo a vos, María, te escucho mejor que a Martín. Entonces, coordina coordina María. Va, a vos se te escucha, pero de golpe cuando empezás la frase después como que se opaca, como que se... con un eco. ¿Con un eco? Voy a Voy a ver si... me voy a poner Me voy a poner unos audífonos. Como que empezás la frase se escucha bien y la última palabra como que se apaga. a ver si A ver si puedo... ¿Estás con computadora o con celular? un Con computador. computadora. Ah, claro, a veces, viste, el celular es como más sencillo y... Si no, Si no, si no le si no le molesta. molesta. Yo Yo salgo, capaz que capaz que salimos salimos todos. todos. Pero para que Para que me traigan. Me conecto con el iPad y quizás y ahí quizás ahí se soluciona. Dale, ¿Les parece? ¿Les parece? dale, dale. Ahora vuelvo. A mí me escuchan bien, ¿no? Sí. Sí, se escucha perfecto. Y el micrófono se activa inmediatamente, ¿no? Porque veo que está como tachado, pero pueden hablar. Bien. ¿Pudieron leer el libro del mes o una parte o lo empezaron? Sí, hemos empezado. Claro, me imagino que no, todos no lo habrán terminado. No, yo leí de un un libro libro anterior que se que se llama Los Elementales. Ah, claro. Pero lo habías leído de mucho antes, ¿no? ¿O ahora? Los Los Elementales, Sí. 2 años más o menos. Ah, mira. Ah, entonces está con el estilo del autor. Soy del Soy estilo del estilo de la de la editorial. Claro, también de la editorial. Y en relación a los elementales, viste que es bastante distinto, ¿no? Totalmente. Te sorprende porque hay muchos gente que es fanática de los elementales que, que iba a comprar y compró agujas doradas y esperaba algo similar de terror o algo así. Y esta es como una propuesta bien distinta, ¿no? Como es genial, pero por otro lado, completamente distinto. Sí, yo no puedo opinar mucho porque tengo un capítulo y medio. Pero El arranque es diferente. Claro, tenés el prólogo leído y el primer capítulo. Correcto. Claro, muy poco. Sí, bueno, ahí lo que puedes ver es que
la época es muy distinta, ¿no? Fin de 1800 contra una época actual. Me Me gustó mucho la la forma de describir ese año nuevo. Sí, en el comienzo. Ujú. Me gusta Me gustó mucho. Sí. Bueno, eso después se va manteniendo porque en verdad mucho pasa en ese año nuevo. De hecho, bueno, no voy a contar mucho el argumento porque no quiero espolear, pero el suceso, digamos que es como el suceso criminal, digamos que es como el motor de después que va a hacer arrancar la historia por el lado de las dos familias, digamos. Bueno, ocurre en ese momento de Año Nuevo, ¿no? Y entonces muchas veces se refiere, está bueno para leerlo justamente en época de Navidad el libro, muy bueno, porque las referencias son constantes, ¿viste? Sobre todo del cambio de Año Nuevo, obviamente es Nueva York y hace frío, ¿no? Pero igual hay mucha referencia al comienzo de año. Diego, ¿cómo llegaste a ¿Sabes que se te escucha? Me parece que igual, pero bueno. Pero me parece que ¿Eh? todos nos escuchamos así. Sí, ¿no? Vos no tenés el el relato del computadora. o algo de eso. Porque a vos te escuchamos. ¿Me escuchas bien? Bueno, más importante a ver si me escuchan bien. Me escuchan bien todos, ¿no? Me preguntabas cómo llegué a McDowell. Bueno, en verdad la editorial, ahí una chica contaba que conocía la editorial. Perdón, no recuerdo tu nombre, y que leíste porque estás acá abajo en el... Carolina. Carolina. Ella conoce bien la editorial y había leído Los Elementales hace 2 años. Y la editorial la creamos en el 2008, es decir, hace 13 años ya. Y se fue definiendo con los años, pero en general se fue definiendo como literatura de traducción y de lo que terminó como caracterizando la editorial es como los hallazgos de autores que no se conocían para nada acá en Argentina, ¿no? Pero incluso que no se conocían en la lengua original donde fueron escritos, ¿no? Y si bien tenemos como 2 autores muy conocidos, que son Vonnegut y Muriel Spark, David Marson, por ahí hoy podría ser otro conocido. Bueno, y tenemos, qué sé yo, Virginia Woolf, también, bueno, clásicos así, ¿no? Pero en general son autores ya muertos y responden a una búsqueda que yo hago ya hace muchos años, casi desde el comienzo de la editorial, en blogs literarios, ¿no? Y en particular, McDowell, creo que porque hay mucha gente, blogs literarios de ingleses o norteamericanos que escriben sobre libros. De hecho, hay un sitio que se llama neglectedbooks.com, que son como los libros olvidados, los libros... neglected es como desatendido, ¿no? En la traducción exacta. Y ahí creo que él
Después hay una persona que se llama Christopher Fowler, que es un inglés, que también escribe es escritor. Y tiene una columna en el diario The Independent, que la publicó durante muchos años, que era como Las plumas olvidadas, se llama, era como una columna. Y ahí reúne, de hecho después derivó en varios libros, y ahí menciona como a 150 autores. Uno de los que menciona es Michael McDowell. Y creo que ahí fue la primera vez que leí algo sobre él. Y bueno, empecé a leerlo en inglés, y ahí ya conecté con la editorial que se llama Valancourt, que es una editorial americana que publica libros de horror góticos, libros que algunos se podrían asociar con la bestia equilátera, pero no necesariamente todos, ¿no? Tiene muchísimos libros publicados. ¿Y qué fue lo que te llamó McDowell? Y de McDowell empecé leyendo Los Elementales, y me encantó la historia. Enseguida, bueno, lo bueno, digamos, de publicar, nosotros en general no tenemos muy pocos autores extranjeros contemporáneos, ¿no? Y no es casual, porque, digamos, en general murieron los autores ya hace 30, 40, 50 años, ¿no? 20 años, 10 años. Entonces eso lo que permite es que con el paso del... Digamos, no es un libro como del momento, donde cuando la crítica del momento en general, viste, es siempre positiva, siempre aparece como muy sponsoreada por los agentes, por las editoriales, por los periódicos y demás. Entonces, cuando vos tomás libros en general que hace 30, 40 años que aparecieron, 20 años, 50, el mismo paso del tiempo como que si sobrevive a ese paso del tiempo, viste, si sigue habiendo gente de estos blogs literarios que lo siguen mencionando, que lo siguen rescatando, que siga apareciendo en otros. Entonces, eso ya te hace llamar la atención, porque es como que sobrevive al paso del tiempo, ¿no? O sea, es como una forma de identificarlo, porque si no el libro, digamos, si vos tomás autores contemporáneos, ya sea de traducción o no, en general vas a encontrarte como un trabajo publicitario y que es muy difícil diferenciar, ¿viste? Son todas como críticas positivas, todo... claro, el libro necesita venderse, ¿viste? Entonces aparece como con un gran... entonces cuando vos estás buscando críticas, es muy difícil en la crítica contemporánea diferenciar realmente bueno o es un resultado publicitario, digamos, ¿no? Pero con los autores, cuando va pasando el tiempo, es más fácil, digamos, ir encontrando, porque vas haciendo como un lazo, ¿no? Bueno, Christopher Fowler lo menciona, después vas buscando uno, vas buscando otro, ¿viste? Y te das dando cuenta que lo van mencionando muchos. Y bueno, y entonces ahí te animás a comprarlo o bajarlo o como lo que sea, el libro, ¿no? Y después, o sea, necesitas leerlo y poder identificar en inglés que es un gran libro, ¿no? Porque ese es el otro problema. Viste, que uno lo lee en inglés y no es fácil, viste, poder identificar en inglés, sobre todo cómo va a quedar en castellano, viste, cómo se te imagina esa historia, viste, cuando la testa aparece en castellano. Porque ha habido grandes fracasos de libros que fueron bestsellers, que en inglés dicen que son geniales, que todo, y cuando vos lo lees en castellano decís, ¿era esto? ¿Viste? O sea, no, hay algo que no logra trasladarse. Entonces, muchas veces
viste, encontraba grandes elogios para grandes libros, pero no pasaban el filtro de la lectura, ¿viste? Entonces, ese es el gran filtro, ¿verdad? ¿Viste? De hecho, yo, por ejemplo, me hablo con la persona esta que dirige este sitio que se llama Neglected Books, tipo muy amable, increíblemente muy amable, y él me recomendó un montón de libros, ¿no? Y vos decís, bueno, es un tipo en el cual coincido en el gusto, ¿viste? Y por ahí uno sí, pero después el otro, ¿viste? Que me decía, no, este es genial, y no, ¿viste? Por ejemplo, él me recomendó, que fue uno de los primeros libros que sacamos, que se llama El caballero que cayó al mar. Fue uno de los primeros que iban en esta onda de los rescates de libros completamente desconocidos en su lengua. De hecho, era muy difícil de comprarlo y todo eso, ¿no? Y, y él, bueno, él mencionó, él fue como el origen del primer libro después que inició esta senda de la bestia equilátera, ¿no? Pero después, digamos, un montón de lugares fueron fuentes, digamos. Por ejemplo, Michael McDowell es un tipo, o justo hoy leía un reportaje del que lo publica de Valancourt, y dice que ellos tienen como, no sé, 500 libros publicados. Y dice que eso siempre me lo había dicho. Mira, claramente Michael McDowell es el autor más popular, el autor que más vendemos. O sea, entre los 500 es el autor más vendido, ¿no? A pesar de que es un autor que era muy popular y muy bestseller cuando salió, digamos, y después como que no mantuvo esas ventas para nada, fue como opacado, qué sé yo. Pero siempre Los Elementales, si vos lees, siempre se mantuvo en Estados Unidos como un libro de culto, ¿no? Hay algo que pegó allí en esa cosa del sur norteamericano de Alabama, de esa historia que uno reconoce en muchos films también, ¿no? Del sur, de eso tétrico que tienen esos estados, ¿no? De Alabama, Arizona, Luisiana, que se dan como muchas historias negras de crimen. Por ejemplo, estaba viendo la historia de Truman Capote de- de- que hicieron el film, ¿no? Bueno, él también era de esa zona y hay mucho que está a sangre fría, ¿no? Se llama, que después hicieron el film. El librazo. El librazo. El caso ocurrió en Arizona, ¿no? Que es un caso real. Y son todos estados como como muy pobres dentro de la riqueza de Estados Unidos, y tienen como esa cosa de muy conservador, muy esa cosa religiosa también que tienen de la son como muy religiosos, tienen, bueno, en Hojas Doradas se ve bien, ¿no? Uno de los personajes es presbiteriano, ¿no? Es pastor. Eh, McDowell lo que tiene es que vivió toda su infancia, creo que hasta adolescencia en Alabama, y después se mudó a Nueva York, ¿no? Y te diría que tiene el 70% de su obra está situada en Nueva York, y tiene un 30%, del cual Los Elementales es el más conocido, en la zona de Alabama, ¿no? De este sur, ¿no? Después tiene otro que se llama Fría Luna sobre Babylon, que también lo tenemos en vista para publicar, que ese se vuelve a la zona, digamos, de Alabama, ¿no? Que es
tiene como un atractivo, ¿no? En relación a los elementales, la originalidad de la historia es que ocurre en la playa, ¿no? En 3 casas victorianas que están ubicadas en esa playa paradisíaca, porque ahí en Alabama tienen como playas realmente que parecen como parte del Caribe, ¿viste? Es un mar de hecho, por el calor que tienen, ¿viste? Es como un mar azul. Vos lo mirás y parece estilo de alguna zona de Miami. Tiene algo del Caribe también, ¿viste? Del Caribe mexicano. Arena muy blanca, muy blanca. Calor, ¿viste? De 45 grados. Bueno, ese es el ambiente de los elementales. Pero en Agujas Doradas hay como un gran salto. En verdad es el libro anterior, ¿no? En verdad el salto lo dio con los elementales. Pero en Agujas Doradas hay un salto porque tiene como un toque histórico también, al ocurrir en 1800. Entonces, enseguida, claro, es tanto la lejanía que, bueno, por ejemplo, no existe el automóvil, ¿no? Se movilizan todos en carretas, casi no existe pero eso creo que es a propósito, porque en verdad uno de los personajes lo tiene, el arma de fuego. Entonces, bueno, ahí aparece la importancia no quiero anticipar, pero de las agujas doradas, ¿no? Como una de las armas, ¿no? Yo creo que, bueno, si lo leen, van a ver que lo que hace McDowell no es azaroso en el sentido de que la policía aparece siempre como completamente dibujada, como completamente... Siempre llega tarde a todo, está como en un papel completamente, casi como espectadora del caso. De hecho, no, salvo en alguna requisa, prácticamente no interviene. Y todos los hechos aparecen como siempre llegan tarde a todo. O sea, hay una completa impunidad para todos. Yo creo que el marco es ese marco de completamente inutilidad de la policía hace que todo sea más escalofriante, porque esta familia rica, digamos, que parecía tenerlo todo y que era completamente todo el poder, después aparece completamente sin protección para nada, porque le pueden... si bien es cierto que la imaginación de Black Lena, digamos que es la protagonista de la familia, de la pandilla femenina, es bastante elaborada, es como una imaginación de una especie de maldad infantil que tiene. Se le ocurre cómo puede ser esa venganza, pero lo cierto es que si hubiera habido un mecanismo policial más o menos efectivo, ninguna de esas venganzas podrían haberse hecho, ¿viste? No, yo creo que eh, sorprende ver una Nueva York tan pobre. Es de una pobreza, pero es de una miseria casi africana, que, este, no sé, ahí la suciedad es completa, las enfermedades, bueno, el crimen, matan a la gente y no aparecen los cadáveres y no directamente no, no importa, como que nada, la vida no tiene valor,
parece increíble que sea Nueva York, donde cosas que uno las imagina, ¿viste? En países completamente caóticos de hoy en día, ¿no? Y la pobreza absoluta en la que viven, de llegar a tener una hambruna, ¿no? Es increíble porque de hecho muchos personajes están directamente padeciendo hambre. De hecho, esa es una creo que el libro es magistral en el sentido en que McDowell lo que hace es se encuentra como las conexiones que puede haber entre la clase alta y la clase muy alta y la clase muy baja, ¿no? El libro trata sobre eso, ¿no? Porque uno puede decir, la familia de los Stalwart eran multimillonarios, o sea, eran realmente, y la pandilla femenina, si bien hacían dinero con la venta de mercadería robada, todo el ambiente ahí era de una pobreza total, ¿no? Entonces uno piensa en qué se pueden comunicar dos familias tan distintas que están bastante cerca, porque esa es otra de las características, ¿no? Que el barrio pobre está muy cerca del barrio rico, pero en un momento creo que dicen que tiran una cañita voladora y llega al otro barrio, o sea, hay 10 cuadras de diferencia, 15. Por eso, y bueno, no quiero anticipar, pero bueno, una de las conexiones que encuentra McDowell entre la clase rica y la clase muy pobre es la caridad, ¿no? Los cuales una de las integrantes de la familia Stalwart tiene como esa pasión para dedicar su vida a la caridad, y ello la lleva a conectar, digamos, esas dos familias, ¿no? La otra conexión es claramente el juego, los garitos, digamos, la pasión del juego, ¿no? Que tienen los personajes. Y la otra conexión es la prostitución, digamos, porque digamos, dentro de la familia pobre, digamos, hay como unos personajes que resultan como muy atractivos para la clase alta. De hecho, está como hay un personaje que ahí se ve las diferencias raciales también. Hay un personaje que es como una dama, ¿no? Que dice que se puede confundir con alguien de la clase alta, pero que tiene como, por una cuestión familiar, como un toque en los ojos de la raza negra, ¿no? Y ese rasgo McDowell la llama autorona, por eso, ¿no? Es como que tiene un toque en las manos, creo, y en los ojos. Por eso lleva guantes y lleva anteojos ahumados, ¿no? Para taparse ese rasgo de la raza negra. Y ese personaje es como que combina las dos razas, ¿no? Pero resulta como muy atractivo para la prostitución, ¿no? De hecho, hay muchos personajes que son prostitutas en el libro, y después eso conecta también con la otra práctica que es la de los abortos, ¿no? Los abortos ilegales que se realizan también en ese barrio, en ese triángulo negro, ¿no? Y bueno, eso es lo que permite como enlazar la historia, o sea, cuando la vayan leyendo, a mí sorprende un poco la cantidad de personajes que hay, y en un primer momento pareciera que te va a contar la historia de la ciudad entera, o sea, que no tiene relación uno con otro, o sea, que no, porque va nombrando uno, después suma otro,
después va a la clase alta y empieza a sumar varios. Entonces, parece que no tuviera relación nada con nada al principio. Pero después, de a poco, cuando uno va leyendo, va viendo que vuelven a aparecer otra vez los personajes, vuelve a aparecer uno, vuelve a aparecer el otro, y se empiezan a ver las relaciones, ¿no? Entre uno y otro. Y después es como un mecanismo de relojería, que todos aparecen relacionados. Son, no sé, yo no llegué a contarlos, pero por lo menos son como 20 personajes. Sobre todo hay más de la parte de la clase baja, ¿no? Ahí hay varios más. Y entonces no hay que desanimarse cuando uno lo va leyendo, tiene que estar como muy atento, digamos, porque todo tiene sentido, después todo vuelve a aparecer, digamos, y el argumento como que enlaza, realmente el argumento está como increíblemente trazado, ¿no? O sea, es como que él imagina como una historia de venganza, de terror y venganza, en el enfrentamiento entre dos familias opuestas, y lo que hace es como, claro, está como tan bien situado que es como un libro social también, en el sentido que es el enfrentamiento entre dos clases sociales, pero también entre dos familias, o sea, como que no desatiende ninguna de las dos, o sea, te sitúa perfectamente a la clase alta con todos los mecanismos de poder que son bueno, el personaje principal es un gran juez, ¿no? Y entonces una de las armas que tiene justamente son sus terribles condenas. Justamente tiene acción sobre el Triángulo Negro. Otra digamos que aún hoy si esto pasó en 1800, pero podría pasar acá también, digamos. La otra fuente de poder es la prensa. O sea, está muy relacionado con uno de los periódicos, de hecho pasa mucho del argumento tiene que ver con las denuncias que se producen en el periódico. De hecho, la trama de que piensa el juez está basada en mitad prensa y mitad justicia, digamos, para aniquilar, digamos, o sea, como la historia principal, y no estoy anticipando nada al argumento, sino como más general, sería decir, a un juez se le ocurre aniquilar, que como el crimen es tan tremendo en la ciudad de Nueva York, tan cercanamente, se le ocurre aniquilando a una familia de clase baja, usarla como ejemplo y con eso exterminar, digamos, permitir, digamos, el ascenso político de ellos y exterminar el crimen en general, ¿no? Es como un delirio, ¿no? Jamás iban a poder hacerlo, pero lo, lo piensan así, y de esa trama participan varios integrantes de su familia, ¿no? Y bueno, no quiero anticipar más del argumento porque ya sería, creo que no conté más que lo que está contado en la contratapa. Bien, Bien, con los con los problemas problemas estoy. eh, ¿Y qué ¿y qué diferencia diferencia entre este entre libro este libro y los y los elementales? elementales? Es un libro bastante, como te decía, es un libro bastante distinto. De hecho, es un desafío porque la editorial debe tener unos 100 libros más o menos.
Los Elementales fue el segundo libro más vendido. El primero fue Prohibido Morir Aquí, de la editorial. Pero con ningún... Yo manejo las redes sociales de La Bestia Quilata también, y con ningún libro, como con Los Elementales, generó ese nivel de fanatismo que hizo que el libro salió en el 2017, y en todos estos años me han escrito, pero diría casi centenar de personas, diciéndome, pidiendo por favor que saquemos otro libro de McDowell, o señalándome simplemente o sea, hay mucha gente que, por ejemplo, dice, Los Elementales es el mejor libro que leí en mi vida. De hecho, bueno, la tan conocida Flavia Pitela, la de Radio Mitre, claramente la reseñista más influyente, ¿no? Radio Mitre, Infobae. Bueno, dice que es el mejor libro que leyó en su vida. O sea, y como ella, hay un montón de... Bueno, es muy... Mariana Enríquez, por ejemplo, es muy fanática de ese libro, por eso incluimos un prólogo de ella. Y entonces, uno de los desafíos que me planteaba era con gente que tan fanática de Los Elementales, qué efecto que iban a comprar seguro Agujas Doradas, porque lo estaban esperando, qué efecto iba a producir algo tan distinto, ¿no? Es decir, algo, una historia que no era de terror, que no había nada sobrenatural y que está planeada de otra manera, que no... bueno, ya el hecho de moverte, ¿viste? Al 1800 te cambia por completo. Yo creo que Agujas Doradas es mucho más oscuro que si bien Los Elementales tiene como unos personajes como muy... Ellos mismos son de una oscuridad y una perversidad tremendo, ¿no? Pero acá, digamos, todo el ambiente es oscuro en Agujas Doradas. Es todo como miserable, es todo como... Es como meter... Yo creo que tiene mucho de novela negra, de meterte en el... Nosotros publicamos varias novelas negras, por ejemplo, norteamericanas, y están publicadas, por ejemplo, publicamos... Se escucha horrible. Mi ángel tiene alas negras. Claro, Mi ángel tiene alas negras, o El nombre del juego es muerte. Publicamos otras dos también. Pero, digamos, lo que tiene de particularidad esas novelas negras son que están contadas desde el punto de vista del criminal, ¿no? Entonces te meten en la... el lector es como un compañero del criminal, o sea, es como el protagonista, entonces conoces perfectamente cómo es el mundo del criminal, cómo... Y también tienen, como acá en Agujas Doradas, como que en estas novelas como la que la policía no tampoco tienen un lugar trascendental, ¿viste? No, como que no, es como el mundo del crimen casi sin oposición, ¿no? Bueno, acá en Agujas Doradas se da un poco lo que se da en estas novelas negras, o sea, te metes como te metes en estos garitos ruinosos, donde el crimen es un lugar común, ¿viste? O sea, de hecho, cuando uno de los personajes de la familia alta se mete ahí, es como que está temiendo constantemente por su vida, porque lo que pasa es que, claro, es un fanático del juego y entonces se pierde por completo y no es que pone en riesgo su vida para poder jugar, ¿no? Entonces se mete en esos lugares porque no hay garitos en la clase alta, digamos, ¿no? Después
te metes también en los fumaderos de opio, ¿no? Que son como, en general son subsuelos, entonces te metes en ese lugar y es como si entraras, es como que respiraras ese aire, viste, del fumadero, que en general están comandados por chinos. Entonces todo ese mundo no está en los elementales, porque en los elementales es casi un mundo de clase alta, porque son dos casas victorianas, o sea, no hay miseria, no hay pobreza. Si bien hay un personaje de raza negra que es una criada, donde se nota un poco los resabios de la esclavitud, no, es un mundo de clase alta, el de los elementales, ¿no? Pero acá no, acá es como, creo que ese es como el efecto más, no sé si terrorífico o de tensión, de suspenso que tiene el libro, que es como si vos te metieras como si te metieras en el lugar más peligroso del país más peligroso del mundo, ¿no? Y entonces, y conocieras a todos sus personajes, y lo terrible, bueno, es que ahí se da el contraste de que aparecen estos de clase alta, entonces uno, uno empieza como a temer por dónde le van a dar el golpe, ¿viste? Por dónde va a aparecer el estiletazo, por dónde lo van a atacar, por dónde... Es esa, digamos, la tensión del libro, ¿no? Es que te muestra todo ese mundo tan terrorífico, tan comandado por la impunidad del mal, digamos, diabólico, y entonces conoces esos personajes que en definitiva son muy ingenuos. Van a ver que la clase alta termina siendo como muy ingenua. Vos decís, ¿cómo no se imaginaron que les iba a pasar eso? Y terminan siendo completamente vulnerables a pesar de que lo tienen todo, porque tienen el poder, si quieren pueden mandar a la horca a quien quiera, por lo que sea, lo pueden aniquilar, pueden tener tapas de diarios, pueden, obviamente tienen a la policía, aunque son inútiles, y sin embargo terminan siendo, ese poder no les sirve para esa especie de maldad, esa trama diabólica casi infantil que tiene Black Lena, termina no sirviendo, y bueno, uno se da cuenta cuando va avanzando el libro, te vas dando cuenta de que les puede pasar cualquier cosa, o sea, que no, a pesar de, porque la primera mitad te da como la sensación de que son como invulnerables, ¿viste? Porque les va saliendo todo bien, ¿no? A la clase alta, van alquilando, entonces, buena parte del libro está como el éxito de ese plan, y después te empezás a dar cuenta que empieza a fallar, empiezan a fallar de a poco, ¿no? Van caminando, ¿viste? Y te vas empezando a dar cuenta que son la vulnerabilidad de esos personajes, y ahí es cuando aparece, digamos, el terror, digamos, de la venganza, ¿no? Cuando te das cuenta y por otro lado, es tan tremendo lo que hace este juez, ¿no? Es tan injusto, tan uno se pone del lado de los criminales, ¿no? Vas a ver que uno termina queriendo más a los personajes criminales que a los de esta familia Stallman, a pesar de que son tremendos también. Pero y después es como mucho más gótico la narración acá. Vas a ver que
esa especie de oscuridad de la pobreza, qué sé yo, le da, como argumenta McDowell, para volverlo como más como narración, una narración más gótica, porque si bien hay pobreza, como ellos tienen mercadería robada, cosas robadas, entonces hay como cosas de oro, cosas doradas, entonces hay como, eso le da pie como para narrar, no es que todo sea inmundo, ¿no? Sino que son como una clase rica dentro de los pobres, porque les resulta muy remunerable vender, tanto vender mercaderías robadas como la práctica del aborto, ¿no? Que son las dos fuentes con las cuales se ganan la vida esta pandilla de mujeres, ¿no? Bien. Bien. Te quiero hablar un poco de De McDowell. McDowell. Sí. ¿Me ¿Me contás contás un poco de este de libro? este libro? Sí, de Alfred Kubin. Sí. Bueno, ese es un libro, en esta búsqueda que nosotros que hacemos también de estos libros, digamos, no tan conocidos, o sea, eh, siempre tuve ese desafío de tratar de encontrar como una especie de doble apuesta, ¿no? Que es como un libro que hubiera sido como un clásico, pero que hubiera sido olvidado, ¿no? Completamente difícil, porque si es un clásico, supuestamente no es olvidado. Sin embargo, en este libro, si bien si uno indaga y pone el otro lado, Alfred Kubin, enseguida te van a aparecer muchas cosas. Lo cierto es que incluso en España o acá no era tan conocido el libro. Alfred Kubin era esencialmente un dibujante, ¿no? De hecho, en el libro aparecen varios dibujos de él. Ahí pueden verse. La tapa no tiene nada que ver, la hicimos un poco más alegre. La tapa no tiene nada que ver con el clima, digamos, del libro, ¿no? Y ahí se ven. Bueno, la historia esa es increíble, o sea, la primera mitad del libro yo creo que es la mejor historia jamás contada, o sea, es como lo que uno siempre sueña contar. Porque la historia es de un matrimonio de artistas que uno es escultor, creo, qué sé yo, y se están como muriendo de hambre, o sea, no pueden, se quieren dedicar al arte, pero no pueden prosperar, y están, y un día reciben una visita de un enviado de un compañero de la secundaria de uno, creo que del escultor, ¿no? Dice, yo vengo en nombre de Patera, ¿no? Y él recordaba el apellido, que era un compañero de la secundaria de él. Y le dice, yo sé que ustedes la están pasando mal, que les gustaría dedicarse al arte, dedicarse... Y le dice, yo les ofrezco que se vayan a vivir a este país donde ustedes podrán, digamos, vivir del arte, donde no se van a preocupar, digamos, donde van a, no van a tener ningún problema económico, donde es una especie digamos, también de fantasía del comunismo, ¿no? De, digamos, lo que lo seduce es decirle, bueno, en este país
no van a tener ningún procedimiento económico, nunca van a poder preocuparse por comer ni nada de eso, y les ofrece, como para entusiasmarlos, les traen un cheque, como les dijera, mira, acá tiene un cheque firmado de $30.000, ¿no? De hoy en día. Entonces cuando lo ven el cheque, no pueden creer, dicen, no, esto debe ser un chiste. Y le dice a la mujer eso, y le dicen, esta es una broma, es una mala broma, una broma macabra. Y entonces el hombre le dice, bueno, vamos a ver, voy al banco mañana y si puedo cobrar este cheque, entonces quiere decir que es verdad. Entonces, lo primero que hace a la mañana siguiente es ir a tratar de cobrar el cheque. Y lo puede cobrar el cheque, ¿no? Entonces empieza a tomar más en serio lo que le dice el amigo. Y entonces planean irse a vivir a este país de ensueño, ¿no? Que justamente es el otro lado. Y ahí se convierte en una especie de novela kafkiana completamente, ¿no? Porque, bueno, se toman un tren y empiezan a atravesar. El libro no te dice precisamente dónde está ubicado este país, pero sí te dice que está como en Asia Central, metido por ahí. Y bueno, empiezan a atravesar, como es muy lejos, ¿no? Porque es un viaje en tren interminable, donde están... Bueno, y finalmente llegan a ese país y, bueno, lo que aparece es claramente un paisaje kafkiano. De hecho, Kafka era un gran admirador de Alfred Kubin y para escribir, no sé si El Proceso, uno de nosotros lo tomó como ejemplo, porque lo que aparece claramente es un paisaje kafkiano en el sentido de esa gran burocracia, ¿no? Me parece como la... para acceder a todo es como todo difícil, como todo... Y bueno, y la vida que al principio parecía de ensueño se empieza a transformar en una especie de gran pesadilla. Y poco a poco, primero se enferma la mujer, y todo le empieza a resultar complicado, y la existencia se empieza a transformar un poco en esto que tiene McDowell, ¿no? Y en esa cosa empieza a descubrir en este país como esa oscuridad también, ¿no? Y empieza a descubrir como el crimen y qué sé yo. Y después, digamos, el libro toda esa primera mitad del libro es como, bueno, estoy leyendo la mejor novela del mundo, ¿viste? Realmente es así, es como... y después, lamentablemente, el libro se transforma en otra cosa, que es, claro, el país empieza cada vez a decaer mucho más, las cosas se empiezan a complicar en todo, y entonces Alfred Kubin aprovecha esa decadencia de ese país, de ese otro lado, para narrar como una especie de fin del mundo, ¿no? Como que empieza... Entonces aparece como otra especie de novela que es magistral, pero en otro sentido, digamos. Es como una narración de lo que sería el narrar como el fin del mundo, ¿no? Donde todo empieza a empobrecerse, empiezan las guerras, empieza todo el país, todo el mundo empieza como una gran crisis. Y bueno, entonces toda la segunda mitad es como otra novela, como de otro, como narrada, como otro narrador, de una especie, ya empieza como un gran delirio donde todo empieza a ser desastroso, ¿no? Y bueno, se empieza, es como la narración del fin del mundo. Y lo que pasa, digamos, es que empieza son como dos novelas en una, uno se mete en esa segunda parte y empieza a sentir como nostalgia
esa historia inicial que había contado, digamos que era maravillosa, ¿no? De que un día uno te aparezcan a decirte, te ofrezco ir a un país de ensueño donde vas a poder vivir del arte y demás, y acceden, y entonces esa cosa familiar, digamos, que tienen de él con su mujer, se empieza a disolver, porque de hecho, bueno, la mujer muere y demás, y ya se transforma, digamos, ese drama familiar se transforma en un drama de un país y después un drama del mundo, porque es un fin del mundo, ¿no? Sí, El libro igual, a pesar de que es como muy distinto, en su conjunto es como maravilloso. De hecho está considerado como una de las grandes novelas fantásticas de todos los tiempos, ¿no? Carolina, si querés. Sí, te saco un poco del tema y te pregunto por el libro de la de la editorial que me pareció genial. ¿Cómo ¿Cómo llegaste a ese libro que es El que es El cocinero? El cocinero, sí. El cocinero, bueno, sí, el cocinero creo que llegué también lo había leído, creo que fue una mezcla, pero Neglected Books, que es el lugar que yo, si pueden lo pueden chequear, tiene como 5.000 libros, ¿no? Habla del cocinero, y bueno, a partir de él lo empecé a leer. Es un caso rarísimo porque es casi el único libro, tiene dos creo libros, Harry Cressing, y el otro creo que no ni siquiera trascendió, casi que es el único libro que tiene, y es como un economista, no se sabe mucho del autor. De hecho, nosotros lo publicamos sin poder dar con los herederos del libro, porque no se sabía, o sea, de hecho era muy difícil. Y después el libro empieza a ser publicado, apareció en Italia, qué sé yo, y un día me escribe la hija de Harry Cressing, ¿no? Diciendo que, claro, se enteró porque como lo empezaron a publicar más en otros países del mundo, se enteró que también había sido publicado en Argentina y me escribió. Y bueno, me contacté para reconocerle los derechos, qué sé yo, le dije que no lo había podido ubicar y después no me contestó más, ¿viste? No sé si por qué. De hecho, es un libro que vendió bastante bien, no tanto como McDowell, pero era bastante lo que tenía que cobrar. Pasa que es un libro, a mi criterio, muy original. Sí, la historia es increíble. De hecho, fue filmada la historia. No sabía. No sabía. Sí. Hicieron como una interpretación, ¿no? de la novela. Se llamó... yo creo que lo pongo ahí en el libro. Me parece que en la solapa está. Pero hay mucho de los... mucho que está cambiado, digamos, ¿no? De la historia. Es como una interpretación. Pero la historia, sí, la historia es como muy original porque cuenta, digamos, cómo un cocinero que, digamos, que llega a un pueblo a trabajar, a ofrecerse como cocinero en un castillo, digamos, de gente, por supuesto, aunque estaban medio en decadencia, eran millonarios, ¿no? Eran de un gran castillo, como a través de las recetas y de la cocina, ¿no? De cocinarle a esa familia, llega a influenciar de tal manera que comienzas a convertirse en el amo, digamos, en una especie de empleado que a través de sus recetas empieza a influir tanto, primero en esta familia, en el castillo,
después en el castillo con el que estaban enfrentados, y después en el pueblo, empieza a dominar el pueblo, y a través de la cocina comienza a transformarse en el personaje principal que domina a los amos de ese castillo, ¿no? Hay yo no sé si él lo habrá leído o algo, no sé bien, pero hay una novela famosa que se llama El Sirviente, que también fue filmada, que directamente es más directo ese tema, digamos, de un empleado, de alguien que trabaja como empleado de una familia, con una especie de mucamo, que también empieza a dominar a la familia y se convierte como en el gran jefe del cual todos los amos empiezan a aprender de él, ¿no? De a poco como que es como un personaje tan influyente que termina dominando a la familia, ¿no? Es como el tema del esclavo que pasa a ser amo, ¿no? A través de su influencia. Bueno, acá se le ocurrió a través de la cocina, ¿no? El libro después como que entra también en una parte como medio imprevisible, ¿no? Porque se convierte también en medio de un delirio al final, ¿no? Sí, sí. Pero en ese sentido, si bien el libro es como previsible la evolución, el delirio final, para mí por lo menos me sorprendió. Totalmente. No lo esperaba para nada. De acuerdo. De acuerdo. Y la verdad, y el estilo de Harry Cressing, si bien qué sé yo, no es un estilista claramente, no es como un estilo muy seco de una especie de economista, pero nunca trastabilla, o sea, no es un estilo perfecto en un sentido, que no. Bueno, la traducción es de Laura Winen, es perfecta también, pero no, el libro, digamos, no tiene como punto flojo tampoco el estilo, a pesar de que no es un escritor Harry Cressing, si vos lees la historia es un economista, pero como que son esos casos, viste, que uno, yo escribo también hace años, y vos pensás que conducen muchas veces a escritores a volverse, si se te ocurre una gran historia tan original, esa gran historia te puede convertir en un escritor, ¿no? Aunque no seas escritor. Simplemente porque tuviste esa invención, ¿no? Está bien, hay que hacerlo, ¿no? Porque uno dice ese argumento, como un cocinero llega a un pueblo, de un castillo, y a través de las recetas empieza a dominar primero el castillo, y después los distintos castillos, y después todo el pueblo. Bueno, pero hay que hacerlo eso, o sea. Sí. Hay que hacerlo, y en los detalles está la forma en que lo hace, ¿no? Pero son esos casos increíbles, ¿no? Que vos decís, de escritores que tienen esos libros inolvidables porque se les ocurrió ese argumento, ¿no? Y después el libro, sé que se publicó en Italia con bastante éxito, digamos, no es un bestseller ni nada por el estilo. Creo que se publicó en Israel también.
pero es un libro que le fue bastante bien, o sea, y bueno, y nuestra editorial también nos fue bastante bien. Yo creo que también por la atracción que genera la cocina, ¿no? En el sentido que si bien hay algunas novelas que tratan sobre la cocina, donde el personaje es un cocinero, o qué sé yo, eh, eh, tampoco no conozco que sea digamos, donde la cocina sea tan fundamental, a pesar de que no hay grandes recetas ni nada, se hace referencia a algunos platos, digamos, pero no es un libro de cocina donde no vas a encontrar ninguna receta, ¿no? Creo que vos lo dijiste bien al principio, cuando dijiste el sentido de la editorial. Quizás son libros que con un marketing diferente que en otro momento, quizás hubiera sido un bestseller. Yo creo que sí. De hecho, traté de conectarlo, ¿viste? Porque viste que hay como... De hecho, no sé si se hicieron durante muchos años como una feria de libros y cocina, no sé si lo hizo Majul, ¿vale? Que se hacía por colegiales, creo. Donde querían mezclar los libros y la cocina, y había gente que vendía libros y gente que tenía como stand de cocina. O traté de dárselo a algún Masterchef, ¿no? Pero lo tomó alguno, qué sé yo, pero en general, bueno, no son lectores pero yo también tenía esa como, sí, y aún hoy la tengo esa fantasía, de que si lo toma de hecho, la cocina en general es como muy vendedora. Bueno, no hay que solo ver la serie Masterchef y demás, ¿no? Entonces, siempre tuve la fantasía de que si lo tomaba por ahí alguien, de alguno de estos cocineros famosos que lo promoviera, podía llegar a convertirse en un bestseller. Pero bueno, el libro tuvo como buen público literario, digamos. Le fue más o menos bien. Y se sigue vendiendo como regularmente, no como el mejor ni nada por el estilo, pero se sigue vendiendo, ¿no? Y también, bueno, que se ha dicho que tiene como una especie de fórmula de bestseller por esa forma que está escrita de un estilo como muy seco, para nada estilista, ¿no? Entonces, yo en general no leo, no soy de leer mucho bestsellers, pero he leído por ahí alguna crítica de que no sé si con prejuicio o no, que decían que tiene como un estilo de bestsellerista, ¿no? Así que bueno, no sé si tiene alguna pregunta, si no ya lo vamos a dejar. Y agradecerle. Por lo que veo en la sala. Bueno, Diego, muchísimas gracias, magistral. Bueno, espero haberles transmitido el entusiasmo, sobre todo que me genera Agujas Doradas y Michael McDowell, ¿no? La verdad, yo soy fanático del libro. Y bueno, hace más o menos un mes que salió, un mes un poquito más, y siento con mucha alegría porque están apareciendo las primeras reseñas, las primeras críticas, y son como muy positivas, son como muy, o sea, gente que le pone 5 estrellas, viste, que elogia mucho el libro. Muy poca gente prácticamente así que lo critique, y por ahora no apareció nadie, digamos, todos reconocen que está muy bien escrito. Y entonces estoy muy contento obviamente de ver que el libro está como empezando. De hecho, bueno, se nos agotó rápidamente. Estamos ya encargando la reimpresión porque no
Pero sobre todo en el boca a boca que va teniendo el libro, eso lo que puede augurar, digamos, es que el libro va a tener buena vida porque, viste, sí, eso es lo que hace durar un libro, digamos, que a alguien le parezca, viste, un libro atrapante, fantástico, qué sé yo, que le fascina. Entonces eso hace el boca a boca que, bueno, que hace, por ejemplo, que los centales se siga vendiendo hoy en día, ¿no? Claudia. No, No, levantó la mano. Bueno, Diego, Bueno, Diego, ojalá dentro dentro de un tiempo vamos con otro con otro libro tenerte acá Bueno, dale, y volvamos volvamos a dialogar. dale. Bueno, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. no, gracias a todos y gracias por estar. Nos vemos Nos vemos la próxima.